Bien, ya estamos de regreso en este su espacio conversando con Johnny Carpio. Como habíamos dicho al inicio del espacio, hoy tenemos una grata visita de un joven que cuando él nació yo me graduaba. Lo vi bien pequeño, su padre, amigo íntimo de más de 20 años, y qué bueno cuando supe que él estaba estudiando Derecho. Después me enteré que había partido a Estados Unidos a estudiar, a hacer un PhD en ciencia política. Y hoy lo tenemos acá. Vi que estaba participando en varios programas y digo, no, vamos a aprovechar este genio para que él explique a los amables televidentes cómo marcha el mundo, qué amenaza tiene el mundo ante este peligro de confrontación entre potencias. Ustedes vieron en esta semana lo que se ha criticado a Joe Biden, que ya entrega en enero, y mandó un misil. O sea, Ucrania, perdón, envió un misil a Rusia, pero ese misil es americano. Y ayer veíamos un misil supersónico que envió Putin a Ucrania. Yo, un neófito en la materia, le decía a él en el camerino, estamos a ley de una guerra mundial. Amaury, buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, doctor Carpio. Para mí es un placer compartir el espacio con usted, que es un buen amigo de mi padre, y compartir el espacio con la audiencia que nos escucha. ¿Qué peligro tú crees acecha al mundo ante esta confrontación de manera indirecta? Porque no es Rusia con Estados Unidos, sino Estados Unidos apoyando a Ucrania. ¿Tú crees que con esta provocación de ambas partes, tanto de Estados Unidos como de Rusia, estaríamos a la esquina de una tercera guerra mundial? Definitivamente que el escalamiento del conflicto no es buena noticia para ninguna de las partes envueltas. Sin embargo, no creo que podremos estar a la víspera de una tercera guerra mundial. Creo que la táctica de Joe Biden ha sido tratar de, como decimos aquí coloquialmente, echarle un jabón al sancocho del presidente electo Trump, porque él ha prometido que desde el día 1, tomando posesión de la presidencia, pues él logrará una solución al conflicto Ucrania y Rusia. Con este escalamiento, pues entonces eso se hace cada vez más difícil porque Rusia va a demandar mayor parte de ganancia para demostrar fortaleza a sus seguidores en Rusia de ese conflicto con Ucrania. ¿Y cómo tú ves ese posible enfrentamiento? Te decía ayer también que vi algunos portaaviones norcoreanos pues visitando por altas mares. ¿Qué tú crees? ¿Eso es dándole un mensaje a Estados Unidos de que ellos están apoyando a Putin? Pero bueno, ese es el mensaje principal, que Rusia sepa que ellos son sus aliados y para fortalecer esas relaciones que tienen. Pero realmente Corea del Norte, a pesar de que pueda tener armamento, no es un enemigo comparable contra el armamento que tiene Estados Unidos. La potencia del mundo hoy en día, China, Rusia, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, tienen la suficiente fuerza nuclear para acabar con el planeta completo. Entonces, en teoría de juego se considera que no hay manera de que ninguno de los jugadores pueda verse aventajado en un conflicto de esta magnitud y por lo tanto ninguno de ellos va a ser el que dé el primer paso. Muy difícil. Ok, y entonces lo que ha dicho Trump, como tú lo decías, de que desde el primer momento en que asuma la presidencia va a terminar con esa guerra, ¿tú crees que lo cumplirá? No desde el primer día, pero es muy probable de que él en los primeros 6 meses logre algún tipo de acuerdo entre Ucrania y Rusia. Esto debido a que la guerra de Ucrania, la fortaleza de Ucrania es el financiamiento y el apoyo de armamento por parte de los Estados Unidos. Como usted bien señalaba, ese misil que utilizó Ucrania no es de manufactura de ellos y fueron ellos autorizados por los Estados Unidos. Eso fue lo que Biden hizo, que autorizó el uso de esos misiles. Entonces, si el presidente Zelensky no está de acuerdo con al acuerdo que arriben Trump y Putin, pues entonces simplemente Estados Unidos retira su apoyo a Ucrania. Eso simplemente es declararlo derrotado. Él ¿No? no va a Y en poder esta hacerlo. misma semana vi a Zelensky diciendo que como que Estados Unidos yo no le estaba apoyando financieramente, como que le estaban disminuyendo los recursos. Tan pronto llegue Trump, no va a seguir financiando esa guerra.
si él no estaría de acuerdo con el acuerdo que él pueda, valga la redundancia, arribar con Rusia, eso es lo más probable que pase, porque Trump ya esa es una promesa que hizo, él no está de acuerdo con que ese conflicto siga escalando, él de hecho piensa retirar la influencia de Estados Unidos a nivel global. Recordemos que tiene una política de aumentar aranceles a China y aranceles a nivel mundial de un 10%, todas las importaciones a Estados Unidos. Entonces, por lo menos en su promesa de campaña, la política de Trump es de desacelerar o disminuir la presencia de Estados Unidos en el resto del mundo. Amenaza de Trump con los inmigrantes que entraron por la frontera. ¿Tú crees que la cumplirá? En su primer mandato también él señaló que iba a haber deportaciones masivas, más sin embargo no la cumplió. Una experta en derecho migratorio que siempre viene a este espacio dijo que aunque él tiene las buenas intenciones de mandar miles y millones de inmigrantes, no solamente de República Dominicana, sino de otros países, ¿tú crees que el Congreso le facilitará los fondos para ese operativo de deportaciones masivas? La respuesta a esa pregunta es claramente no. Los seres humanos o los ciudadanos, digamos, queremos todo. Queremos bajos impuestos, buenos salarios, bajos precios, pero no todas esas cosas se pueden conseguir. Ahora, los políticos que se dedican como con demagogia a hacer este tipo de promesas, eventualmente se encuentran con la realidad de lo que pueden realmente entregar. Es incompatible una política de deportación masiva con reducir el precio de las casas, que es una de las principales problemáticas que tienen los ciudadanos americanos. Recordemos que, contrario al caso de Argentina, donde la mayoría de población eligió un cambio porque realmente quieren que reduzca la inflación a la que está sometido ese país, en Estados Unidos el problema principal es ese alto costo de los precios, pero no el problema migratorio en el sentido de que eso le esté afectando sus bolsillos a ellos. Entonces, cuando Trump empieza a tomar esta política de aumentar aranceles y deportaciones masivas, vamos a ver cómo eso afecta el bolsillo de los norteamericanos y qué respuesta le podría dar ese pueblo que le respaldó en las urnas hace unos días, qué respuesta le va a dar en ese momento si lleva a cabo ese. Mira, tú tocaste un tema que yo quiero hacerte una pregunta con toda honestidad. Ayer vimos a uno de los jueces que lleva el caso de Donald Trump pidiendo que iba a aplazar esa sentencia. ¿Tú crees que la influencia de un Donald Trump presidente ha provocado ese anuncio de ese juez de que no va a leer la sentencia ahora contra Donald Trump? Claro, porque él ya prevé de que de acuerdo a la decisión que se tomó en la Suprema Corte de Justicia de que un presidente que está en turno no puede ser perseguido judicialmente, él prevé de que inmediatamente él tome posesión, pues entonces ese caso se va a suspender. Entonces, previendo eso, pues es posible que para el 2028 a Trump se le pueda perseguir nuevamente por estos cargos, a lo cual ya él fue encontrado culpable. Pero Trump en ese momento tendrá unos 86 años y fuera de una presidencia, quizás hasta con un partido republicano que podría darle un perdón. Es muy impracticable que Trump vea algún tipo de repercusiones por eso. Pero una pregunta, tú que estudiaste en Estados Unidos, ¿se puede sobreseer esa sentencia? Él puede siempre obtener un perdón presidencial. Si los republicanos logran quedarse con la Casa Blanca en el 2028, en caso de que haya algún fiscal que quiera perseguir esos casos y que se consiga una sentencia definitiva en contra de Trump, pues es probable que ese sea el desenlace final. Bueno, y con una fiscal que la designó ayer, una mujer, yo sé, y tú te enteraste, que designó una mujer como fiscal general de los Estados Unidos a partir de enero. Bueno, hasta hace poco tenía entendido que era Matt Gaetz el que se había anunciado como el que sería nominado como procurador general. Pero si cambió, no me he enterado. Bueno, conflicto de Jerusalén, Amá, ¿qué te parece? Los ataques de Netanyahu de manera inmisericordia contra ese pueblo. ¿Tú crees que Trump podrá influir en buscar la paz entre esos países? Bueno, Netanyahu fue de manera indirecta uno de los grandes ganadores de esta contienda electoral en Estados Unidos, debido a que la política del Partido Republicano, aunque no siempre coherente, pero ha sido más consistente por parte de Trump sobre el apoyo a Israel. Los demócratas, por el contrario, tienen una visión un poco más humanitaria porque dentro de sus filas
tienen a muchos progresistas que están en contra de los ataques de Israel hacia Gaza, porque los encuentran desproporcionados. Y como algunos recordarán que parte de la campaña de Kamala Harris se enfocó en tratar de reconquistar a esos votantes de orígenes árabes en Michigan para tratar de darle vuelta a eso. Aparentemente no lo logró, pero ese grupo pues, no está a favor de este conflicto. Sin embargo, el apoyo que Trump le dará a Israel muy probablemente sea completo y Israel logre terminar el trabajo. Lamentablemente para los palestinos en Gaza la cosa no luce nada bien. Nada buena. Finalmente, vámonos a la República Dominicana. ¿Cómo tú ves el manejo que ha tenido el presidente Luis Rodolfo Abinader ante la crisis haitiana? Ha dicho el presidente Luis Abinader que aquí no va a permitir que las bandas penetren al país. Estamos viendo el conflicto que hay seriamente con ese ataque de las bandas a 2 aviones que trataron de aterrizar. ¿Cómo tú ves cuál ha sido la posición del presidente Luis Abinader frente al problema haitiano? Desde mi punto de vista, el presidente Abinader ha manejado el conflicto de la mejor manera que es posible. Recordemos que Haití, después de Estados Unidos, es el mayor socio comercial de la República Dominicana. Esto es muy importante para nuestras exportaciones y también que es un país hermano que actualmente está pasando por un proceso bastante difícil y que nosotros siempre hemos tenido una actitud de solidaridad hacia con ellos. Entonces, tener la mano dura es necesario para preservar la integridad de la nación, pero al mismo tiempo tenemos que ser un poco flexibles porque ellos están pasando por una crisis humanitaria. Entonces, me parece que la manera en que él lo ha administrado ha sido de la mejor manera posible. En general, la República Dominicana nunca ha tenido una actitud resoluta de terminar con ese conflicto. Yo, si mal no recuerdo, creo que para el 2014 el presidente de aquel entonces, Danilo Medina, adoptó el plan de regularización para terminar con la migración irregular aquí en República Dominicana y se gastaron cientos de millones de pesos en ese plan. Sin embargo, 10 años después tenemos el mismo problema porque la realidad es que... No peor. Sí, no peor. Porque ni siquiera le están renovando los permisos. Lo que crea una crisis porque sabemos que tanto en la agricultura como en la construcción la mano de obra haitiana ha sido siempre empleada, es muy necesaria. Si usted extrae, bueno, tuvimos al ministro de Agricultura recientemente, así es, que él elevaba las quejas que él recibe de los agricultores, que eventualmente eso va a terminar en los supermercados aquí en la ciudad. Veremos cómo los precios se van a elevar porque habrá escaseo de estos productos. Entonces, tenemos un problema de la realidad económica con un problema de la realidad político internacional con ello. Yo creo que el presidente Abinader lo ha hecho bien hasta ahora, pero el conflicto está difícil para nosotros. No, y que no es solamente de nosotros. No, es de la comunidad internacional, pero lamentablemente para nosotros en ese aspecto, Latinoamérica no creo que sea prioridad para los Estados Unidos en los próximos 4 años. China. Finalmente, Amaury, la fundación para la que tú trabajas, ¿a qué se dedica en los Estados Unidos? ¿Puedes decirle el nombre? Claro que sí, se llama Job with Justice Education Fund. Nosotros hacemos investigaciones y abogacía a favor de los derechos de los trabajadores, sin importar su estatus migratorio. Y yo también hago investigaciones conjuntamente como investigador afiliado para Georgetown University. Qué bueno. Bueno, Amaury Pineda, este espacio está a tus órdenes. Cuando vuelva al país, sé que está de vacaciones y te va a pasar la Navidad de aquí. Así es, así es. Bueno, pues espero tenerte y darte más tiempo para que podamos seguir conversando sobre política internacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El placer es mío y saludos a la audiencia nuevamente. Nos vamos a pausa comercial. Cuando retornemos, vamos a ponerle el teléfono, porque me están dando quejas. Hace mucho que no abre el teléfono. Y quiero hablar, oigan el tema del teléfono, de lo que dijo el asesor presidencial Mauricio Bengochea. Algunos funcionarios se olvidan que si Luis Abinader no termina bien este gobierno, el PRM que se olvide en el 28. Vamos a una pausa. Que tendremos de cena, lechoncito asado, pasteles en hoja, compadre, un buen anisao. Es para que esta fiesta coja sabor, caballero. Como le encanta esa